Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Posibles impactos del nuevo mapa electoral. Las votaciones de ayer fueron, a juicio de algunos analistas, un revés para el gobierno nacional que podría tener impacto en la economía. Esta noche nos acompaña el experto Munir Jalil, director de investigaciones económicas de BTG Pactual, para analizar estas consideraciones. Prioridades económicas del nuevo alcalde de Bogotá. Al celebrar su triunfo, el nuevo mandatario de la capital del país habló del metro y de erradicar el hambre. Los gremios económicos de la ciudad hablaron también de cuáles deberían ser los temas que debe resolver el nuevo burgomaestre. Halloween, una oportunidad para el comercio. Más allá de esta tradicional celebración que cautiva a millones de niños en todo el país, la fecha es un motor importante que impulsa las ventas del comercio. Le tomamos la temperatura a los establecimientos comerciales. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los posibles efectos que podrían verse en la economía nacional a raíz de los resultados electorales registrados ayer en Colombia. Para algunos analistas, esto fue un revés del actual gobierno y afectaría en alguna medida mercados como el dólar, las acciones, la llegada de capitales y otros factores. Para hablar de este tema, saludo al doctor Munir Jalil. Él es director de investigaciones económicas del Banco de Inversión BTG Pactual. Doctor Jalil, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Henry, buenas noches. Muy contento de estar acá con ustedes. En primer lugar, ¿cómo vio usted estos resultados de ayer? ¿Qué tan, qué tanto cambio se ve en el panorama político del país con estos resultados? Pues en principio, Henry, lo que nosotros venimos discutiendo desde hace rato es una dinámica en la que estábamos esperando efectivamente unos resultados de unas elecciones regionales que no fueran los mejores para el presidente. Lo que sí sorprendió de alguna manera fue la magnitud de algunos de los resultados, las respuestas, por ejemplo, en ciudades como Cali, los mismos porcentajes que observamos en ciudades como Bogotá y la misma Medellín. En ese orden de ideas, ahí no fue la sorpresa estuvo más entonces en términos de este mensaje que de alguna forma se entendió como bastante claro en torno a lo que se traduce en una disminución del capital político del presidente Petro y en ese orden de ideas su capacidad para aprobar o no proyectos, o sobre todo los proyectos que están moviéndose en este momento en el Congreso. Pues esto que estoy mostrando aquí, doctor Jalil, es precisamente como la portada, digamos, de un análisis que ustedes hoy hicieron precisamente sobre los efectos de estos resultados electorales. Por eso le quiero preguntar en materia económica, ¿qué tanto los mercados podrían ver reflejado en algún momento estos resultados de ayer y esa, no sé si llamarlo como una devolución del péndulo que ahora está pasando nuevamente de la izquierda política otra vez hacia la derecha, según algunos lo analizan? Pues sin lugar a dudas el mapa político colombiano tuvo un cambio bastante significativo en un periodo de tiempo relativamente corto. Creo que aquí el gran ganador, los grandes ganadores son el centro, de alguna manera es donde vimos, cuando vemos básicamente sobre todo distinta distribución de fuerzas políticas, pues claramente ahí hay algo que está jugando un papel importante. Los mercados estaban anticipándose a eso. Por ejemplo, mercados como en el dólar, desde la semana pasada comenzamos a ver una tendencia a la baja en el peso colombiano, que no se correspondía con los movimientos que veíamos en otras monedas de la región. Y en ese orden de ideas, lo que entramos a conversar y a tratar de entender un poco con los inversionistas extranjeros es qué era lo que ellos estaban viendo para pues, de alguna manera tener los movimientos que hicieron, que fue llegar a Colombia y traer dólares. La respuesta que obtuvimos por parte de ellos es que ellos estaban esperando un resultado el domingo que iba a ser favorable para los activos. ¿Y por qué esto es favorable para los activos? Porque pues literalmente un resultado como el que salió disminuye la gobernabilidad del presidente y por consiguiente su habilidad para pasar las reformas en el Congreso y eso se ve como algo positivo por los mercados.
Pues precisamente aquí le tengo la gráfica, doctor Jalil, del dólar hoy, que cerró aproximadamente en 4.062 pesos, alcanzó a llegar en algún momento del día, muy temprano en la mañana, a unos 4.010 pesos. ¿Usted pensaría que esto pueda seguir bajando, que podamos ver en los próximos días o semanas dólar, por ejemplo, a 3.900 pesos o algo así? No es lo que nosotros estamos esperando. Normalmente estas reacciones asociadas a resultados políticos son de corta duración. En principio, creo que importará más en los días y semanas que siguen, sobre todo los 2 días que siguen, los movimientos que haga el Banco Central de los Estados Unidos, que usted sabe, Henry, comienza su reunión ahorita y dependiendo de la decisión que tome, si tomar dejar las tasas de interés quietas o subirlas, y el mensaje que nos mande hacia futuro puede terminar teniendo inclusive mucha más influencia sobre el dólar que el mismo resultado electoral. Normalmente esto es un tipo de operaciones cuando se ven a los jugadores extranjeros posicionándose como lo hicieron desde la semana pasada, que es la típica que ellos llaman, ellos compran el rumor y venden la noticia, o sea que muy probablemente estaremos viendo lo que son posiciones en monedas, el caso particular colombiano, pues el peso colombiano seguramente se estarán deshaciendo en los siguientes días. Bueno, yo esperaba, doctor, que en el caso de la bolsa de valores hoy de pronto hubiera una recuperación, porque pues muchos hablaban de que esto puede atraer a nuevos inversionistas para que vuelvan a invertir en el país. Pensaba yo que de pronto hoy la bolsa hubiera podido tener una buena recuperación, pero no pasó así. Hoy la bolsa de valores en Colombia tuvo una caída de 0,47% y realmente mantiene como la tendencia de los últimos días. ¿Por qué no se vio reflejado hoy eventualmente en la bolsa de valores ese cambio en el clima político? Lo que pasa, Henry, es que desde hace rato, yo creo, y es algo que yo he venido discutiendo mucho con nuestros clientes, la dinámica que nosotros vemos por parte de inversionistas extranjeros hacia Colombia ha sido muy favorable en lo que va del año. Y no solamente, digamos, sobre todo a la parte de renta fija, comprar bonos. Sabe que el mercado accionario colombiano desafortunadamente es un mercado que ha venido perdiendo sobre todo mucho volumen. Y cuando el volumen es bajo, mucho inversionista extranjero prefiere no entrar porque ellos no quieren que los noten cuando entran. Entonces, eso viene pasando desde hace rato, pero apetito por extranjeros hacia Colombia, en términos generales, yo puedo decir que se ha venido manteniendo. El problema, Henry, es que cuando entramos a mirar macroeconómicamente la inversión, por ejemplo, en el país, y tratamos de entender esa inversión como un dividido sobre el PIB, entendido como una fracción sobre el PIB. En un muy buen año eso llegó a ser, digamos, un 23, 24%. Y digamos que los extranjeros de ese 24% llegaron a representar en el mayor de los casos un 5%. Lo que significa que alrededor de un 19% de la inversión de este país es hecha por colombianos. Y yo creo que en ese sentido la pregunta que tenemos que hacernos para entender lo que va a seguir hacia adelante es cómo estos resultados de alguna manera pueden cambiar y devolverle la confianza a los inversionistas colombianos para que retomen de alguna forma sus proyectos de inversión. Y esa pregunta, lamentablemente, Henry, no es que tengamos una respuesta clara en el momento. Yo creo que, sobre todo a la luz de los colombianos, el resultado se percibió como algo positivo, pero no me atrevería a decir que es algo que va a cambiar las reglas de juego en términos de las inversiones que tengan ellos planeados o no en los años siguientes. ¿Qué faltaría que suceda más en Colombia adicional a estos resultados de ayer para que verdaderamente se vea esa recuperación en la confianza en el país? Yo creo que tendrían que haber movimientos por parte del gobierno en un punto mucho más conciliador, mucho más constructivo, de pronto ahondar un poco más este tema del acuerdo nacional, entrar a hablar efectivamente con las regiones y en la medida que se vea que hay las posibilidades de acuerdos políticos, es probable que se pueda empezar a construir ese tema de confianza. Usted vio que uno de los factores más importantes por los que votaron los colombianos el día de ayer en todas las regiones de Colombia fue el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, los gobernantes regionales no pueden actuar solos. Definitivamente van a necesitar tener una buena conversación con el gobierno nacional. Si ahí el gobierno aprovecha de buena forma para generar espacios de concertación y se empiezan a mejorar las cifras de seguridad,
bueno, otra puede ser la historia, pero dudo además que esto sea una solución que se pueda lograr en 2 o 3 meses. Yo diría que lo que estoy hablando, y si nos vamos por ese escenario optimista de concertación y de conciliación y de diálogo, estaríamos hablando de que tal vez la recuperación en ese rubro de la inversión por parte de los colombianos nos va a tocar esperar para verla hasta el 2025, Henry. ¿Qué suerte cree usted que van a tener, doctor Jalil, las reformas estructurales? Hablo de la laboral, de la pensional, de la de salud, eventualmente la reforma agraria en el Congreso de la República a la luz de los nuevos resultados vistos ayer. Sin lugar a dudas, el capital político del presidente Petro se ve afectado por los resultados. Muchos pueden decir que no, que esa no es la situación, que eso no es lo que está pasando, pero es cierto que tratar ahora de llevar estos proyectos puede o va a ser mucho más difícil para el gobierno. El gobierno tiene pendientes discusiones tanto en Cámara como en Senado. Nosotros venimos diciendo desde hace rato que el único proyecto al que le veíamos algo de probabilidad de poder pasar todos los debates que le hacen falta, por lo menos en esta legislatura, es el proyecto de pensiones, la reforma pensional. Vamos a ver efectivamente eso si se concreta, porque ahora lo difícil del gobierno es poder tratar de conseguir dentro de esos votos que se consideran independientes, pues el suficiente consenso para poder tratar de pasar las reformas. El resto de reformas, además por el tiempo que hay disponible, recordemos que esto va hasta mediados de diciembre, esta legislatura, hasta el 15 de diciembre, pues va a ser la verdad muy difícil que puedan cumplirse con los tiempos, a no ser literal que se pasen casi que a pupitrazo esos proyectos, cosa que se ve muy difícil. Una última pregunta, doctor Jalil. ¿La mirada eventualmente de las calificadoras de riesgo puede mejorar un poco a la luz de estos nuevos resultados? ¿Eventualmente ellos pueden anticipar que el gobierno va a tener que buscar justamente un acuerdo nacional o no cree que llegue hasta allá? Una pregunta importante con las calificadoras que estuvieron de visita ahorita a comienzos de este mes, precisamente 2 de ellas estaban de visitas acá en Colombia. Tuve la oportunidad de reunirme con uno de ellos, con Standard & Poor's. Lo que le puedo decir, Henry, es que sin lugar a dudas ellos sí tienen unas preguntas que diría yo son de alguna forma importantes, son preguntas estructurales, son preguntas de sostenibilidad, que van mucho más allá de el mismo problema o la dinámica fiscal que tengamos hacia adelante. Creo que las preguntas que se están haciendo ellos es sobre la capacidad de generar crecimiento en Colombia hacia adelante, porque recordemos, en la medida que podamos crecer, podemos generar ingresos y con ingresos pues podemos pagar nuestras deudas. Es tan sencillo como eso, Henry. Este resultado nos ayuda y nos pone en esa dirección. No necesariamente podemos decir ni que sí ni que no, creo que vamos a depender para poder dar esa respuesta, efectivamente tratar de entender un poco cómo va a ser esas posibilidades de discusión, de diálogo y de construcción de acuerdos por parte del gobierno nacional y de los nuevos mandatarios regionales elegidos el día de ayer. Pues doctor Jalil, muchísimas gracias por ayudarnos a entender los posibles efectos que podría haber o que eventualmente no va a haber en la economía colombiana a raíz del nuevo clima electoral. Muchísimas gracias, muy amable por estar en Signo Pesos. Un placer, buenas noches. El doctor Munir Jalil de BTG Pactual. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere el análisis que hicieron sobre los resultados electorales otros analistas del país. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El tema de los resultados electorales de ayer en las ciudades y departamentos del país ha sido motivo hoy de análisis por todas partes, y no solo a nivel político, sino también, como veíamos, en materia económica. Y precisamente me acompaña a esta hora de la noche Laura Rojas, mi compañera de Noticias Caracol y Signo Pesos, porque ella conversó hoy con varios de los analistas políticos para ver qué evaluación tienen de este nuevo clima político. Laura, buenas noches. Buenas noches, Henry, y también a todos los usuarios que se conectan a través de esta señal. Y efectivamente, esta mañana estuvimos hablando con el director de FEDesarrollo, quien de alguna u otra manera tocó esos temas importantes luego de las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer. Por una parte, habló del diálogo que debe tener el gobierno Petro también con estos nuevos alcaldes y gobernadores locales. Dijo que para adelantar esas reformas es posible que tengan este diálogo para poder encontrar algunas modificaciones, si es el caso, para tener consensos, por ejemplo,
ejemplo, en la reforma a la salud y la reforma laboral, que ha sido una de las más criticadas, por supuesto, desde algunos sectores. Y de otro lado, Henry también habló sobre este documento que lanzó JP Morgan, que si bien ellos sí lanzaron una crítica, sobre todo al gobierno Petro, y dijeron así, abro comillas, voto contundente contra precisamente el gobierno Petro. Ese es el documento al que usted se refiere, Laura, y precisamente ahí JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes del mundo y de Estados Unidos, pues precisamente hizo una evaluación de estos resultados electorales y considera exactamente eso, que es un duro golpe para el gobierno de Gustavo Petro, que podría perder gobernabilidad y que inclusive podría poner un poco en riesgo las reformas que está cursando el gobierno en el Congreso de la República. Entonces, sobre esto habló el doctor Luis Fernando Mejía. Sí, exactamente, hablamos esta mañana con él. Él nos dijo, por un lado, lo que le acabo de decir, el diálogo que deben tener pues estos gobernadores, y también lo que dijo JP Morgan, uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Colombia está, por supuesto, navegando aguas que no conocía. La primera vez que tenemos en nuestra historia moderna un presidente de izquierda, que además había anticipado cambios sustanciales en el modelo económico y social del país. Eso genera, por supuesto, ruido, incertidumbre. Esa incertidumbre se ha venido disminuyendo en el tiempo en la medida en que, por supuesto, el presidente y el gobierno han mostrado sus cartas, en particular de esas 3 reformas, pero por supuesto continúa la incertidumbre en la medida en que, especialmente la reforma de salud y la laboral, pues han generado ciertas preocupaciones desde varias instancias del orden nacional, por supuesto, comentarios constructivos que se han venido haciendo, y en la medida en que esa incertidumbre permanece, pues naturalmente eso genera cierto ruido, cierta desvalorización de los activos, que se ha corregido, hay que decirlo, por supuesto, especialmente en lo ocurrido este año. Pues que de nuevo, así como esa valoración que se hace desde un banco de inversión internacional, el tema de fondo sigue siendo la incertidumbre, especialmente frente a los temas de las reformas estructurales y también frente a algunos aspectos regulatorios, por ejemplo, lo que se ha anunciado en materia del sector minero energético, que sigue sin resolverse, las incertidumbres que hay en el sector, por ejemplo, infraestructura, hay temas pendientes por resolver, todo eso naturalmente en la medida en que algunos inversionistas ven que se debilita la posición del gobierno frente al Congreso de la República, pues lo ven de alguna manera como una buena noticia. Más allá de esto, el mensaje desde Desarrollo es que es un momento oportuno para continuar lo que el presidente mencionó desde el principio, es esa oportunidad de sentarse a hacer un diálogo nacional, un acuerdo nacional que permita hacer las reformas que son absolutamente necesarias, pero que se haga de una manera pues consensuada, que vaya en la línea de resolver los problemas identificados en estos 3 elementos y sectores. El análisis de Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, pero como veíamos, Laura, el dólar también es uno de los temas que está ahí como en la mira de todos los analistas porque creen que podría haber algún impacto, si no ahorita inmediatamente, por lo menos en las próximas semanas eventualmente en el dólar. Creo que de ese tema habla usted con nuestro próximo invitado. Exactamente, con José Ignacio López hablamos sobre este tema y es que precisamente es uno de los temas más sensibles, uno de los indicadores donde los colombianos efectivamente pueden revisar cómo va la economía colombiana. Y es que al comenzar, Henry, quiero decirle que la jornada de este 30 de octubre, el dólar arrancó con 4.110 pesos. Estos indicadores del dólar pues precisamente muestran que comenzó a la baja, a diferencia como comenzó en el gobierno del presidente Petro. Recordemos que cuando se posicionó el dólar estaba en cerca de 4.300 pesos. Y que en algún momento alcanzó a estar por encima de los 5.100 y pico de pesos, se ha venido tranquilizando y algunos creen que efectivamente el dólar puede seguir tranquilizándose un poco con estos nuevos resultados electorales. Entonces vemos lo que dijo el doctor José Ignacio López. Veámoslo. Bueno, el dólar evidentemente arrancó la jornada en un punto más bajo, hacia los 4.011. Hemos visto algo de evaluación durante, digamos, las transacciones que llevamos hoy. Pero evidentemente si uno mira frente a los cierres, uno podría decir que aproximadamente una apreciación de 100 pesos en el peso colombiano. Hay que decirlo que los mercados hoy a nivel global se despiertan con noticias que están generando pues una evaluación del dólar a nivel internacional, un apetito por activos de riesgo, pero en Colombia claramente estamos viendo un proceso más pronunciado, probablemente frente al resultado de las elecciones. ¿Y cuál es la lectura del mercado? Es una lectura benévola en el sentido de que pues nuevamente la democracia colombiana funciona muy bien.
Además los resultados se leen como una probabilidad menor quizás de que las versiones más radicales de las reformas del gobierno se vean aprobadas, y por eso pues los mercados muestran cierto entusiasmo con estos resultados electorales, repito, dentro de un contexto global donde pues hay otras noticias que están claramente afectando los activos financieros. Bueno, digamos, para los mercados ha sido claro que pues el país estaba en una demanda de cambios. Sabemos que hay unos problemas estructurales grandes de Colombia que hay que solucionar, pero los mercados financieros andan preocupados por una solución muy radical, donde, por ejemplo, el ahorro del país se ve afectado, o por ejemplo el crecimiento económico de mediano y largo plazo se ve afectado. Cuando uno mira, por ejemplo, la reforma pensional o la reforma laboral, son dos reformas que en su estado actual pues podrían tener una consecuencia negativa sobre el ahorro del país y sobre el crecimiento y la generación de empleo. Entonces los mercados financieros pues básicamente han tenido una lectura positiva frente al resultado de las elecciones, porque en un balance, digamos, de fuerzas, lo que las elecciones sugieren es que si algo, habría un espacio para que esas reformas se fueran moderando en el camino y no tuvieran esos efectos adversos sobre la economía colombiana. Henry, es que no solamente estos centros de pensamiento se pronunciaron, sino también algunos analistas, por supuesto, que le siguen el rastro a cómo está el dólar, por ejemplo, también lo que ha pasado en estos sectores minero-energéticos y, por supuesto, también de las reformas, porque recordemos que en el Congreso se reposan la reforma laboral y también la reforma pensional. Andrés Moreno es uno de nuestros economistas que, por supuesto, siempre hemos estado pendiente de lo que él ha analizado del mercado. La derrota del gobierno de Petro es una buena noticia para la economía colombiana. Todos hemos entendido que las propuestas de la izquierda en Latinoamérica no ayudan al progreso de los países, generan más corrupción, no son personas preparadas, no están bien acompañadas y realmente van con un discurso populista que empobrece a toda la sociedad. Con esta derrota electoral en sitios tan importantes como Medellín, como Cali e incluso Bogotá, que están de voto de izquierda, nos da un mensaje muy claro. Colombia quiere un cambio, desea ir más hacia centro, dejar de tener tanto odio, tanta violencia, tanta división. Precisamente estas personas de izquierda llegan con ese discurso, pero lo que más generan es todo ello. No han sido bien aceptadas las políticas, el desempleo está, la carga tributaria en las personas naturales y en las compañías, la devaluación, la crisis en construcción, la falta de personas competentes en el gobierno, adicionalmente la exploración y explotación petrolera. Todo eso ha afectado la economía de los hogares y los colombianos, y pues cuando estas personas están en oposición siempre salen a marchar, a bloquear, diciendo que con ellos eso no ocurriría, pero ya sabemos que con ellos también ocurre. Entonces, muy bueno para los mercados financieros, para la confianza del país. Todavía quedan 2 años y 9 meses de gobierno de Petro, pero va a ir avanzando rápidamente el tiempo y vamos a tener un cambio de gobierno muy pronto. Excelente la continuidad del Metro de Bogotá, excelente no más populismo y muy bueno que el dólar haya bajado. Seguramente las acciones van a subir y se respira un muy buen aire para invertir en Colombia. Petro es una coyuntura, no una estructura como pasó en Argentina y en Venezuela, que ese es el miedo. Bueno, Laura, aquí veo yo que entre los mismos analistas económicos hay una variedad, incluso bastante grande, de opiniones, ¿no? Andrés Moreno, por ejemplo, es bastante radical en hablar de derrota y de que los mercados se van a recuperar muchísimo. Los otros analistas que vimos son un poco más moderados y creen que puede haber algunos efectos, pero tal vez un poco más a largo plazo, ¿no? ¿Sabe cuál es como este llamado de estos expertos de los centros económicos? Y es un llamado al diálogo. Con esto yo me quedo porque, por supuesto, esta mañana hablamos con ellos y que es positivo, lo ven positivo porque realmente sí se necesitan reformas. Ellos coinciden con esta idea, pero que realmente que se haya equilibrado la balanza política es positivo, precisamente para todas estas reformas que están en curso en el Congreso de la República.
Pues Laura, muchas gracias por estar aquí acompañándome y haciendo este análisis según la visión de los analistas en torno a los impactos que podría tener estos nuevos resultados electorales en la economía del país. Hacemos así una breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países, óigalo bien, que más rascacielos tienen en el mundo y cómo está Colombia en esta materia. Ya nos vemos. Y otro de los resultados de la jornada de ayer en el país fue el triunfo de Carlos Fernando Galán para la alcaldía de Bogotá. El electo mandatario distrital habló en su discurso y en las entrevistas que ha tenido con medios como Noticias Caracol de sus prioridades, entre ellas la seguridad, el metro tal y como está diseñado y erradicar también el hambre en la ciudad. Pero ¿cuáles son las necesidades que debe atender según algunos analistas? Me acompaña ahora Paola Sierra. Buenas noches, Paola. Henry, buenas Usted noches. habló también con algunos gremios económicos, con algunos analistas sobre la visión que ellos tienen de lo que debería hacer ahora el nuevo alcalde de Bogotá a partir del 1 de enero. ¿Qué le dijeron? ¿Con quién habló y cuáles son esas prioridades que a juicio de ellos debería tener la ciudad y el nuevo alcalde? Bueno, importante destacar que el plan de gobierno de Carlos Fernando Galán es el impulso a la productividad, el empleo y la empleabilidad, todo este asunto, pero también el emprendimiento. Entonces, las necesidades, ¿cuáles son? Felipe Mariño, director de Bogotá, ¿cómo vamos?, dijo que una de las necesidades es erradicar el hambre en Bogotá, que está en aumento. De hecho, antes de la pandemia estaba en 19%, hoy estamos en 24%. Otra de las cosas es que el alcalde debe enfocarse en empleo y empleabilidad y emprendimiento. Entonces, esas son las cosas que nos dijeron, esas son las preocupaciones que hay y esto es lo que nos dijeron. Y hoy se mantiene ese aumento de personas que están sufriendo de hambre en Bogotá con el 24,9%. Entonces eso efectivamente es una de las cosas que principalmente tiene que abordarse desde la alcaldía y cómo hacemos para reducir, porque sobre todo esto es un fenómeno que afecta principalmente a las mujeres y a las personas mayores también, según nuestra encuesta. También, si bien no hemos visto una recuperación en términos de empleo, todavía hay una sensación que no es del todo buena con respecto a las perspectivas económicas o a la situación económica de los hogares. Y nosotros, ante la pregunta que nosotros que hacemos durante el último año, la situación económica de su hogar ha mejorado, sigue igual o ha empeorado. La tendencia desde 2017 es que va empeorando. Para el 2023 tenemos digamos que el comportamiento o el desempeño más alto de las personas que considera que ha empeorado. Pasó de 32,9 en 2022 a 35,6 según nuestra encuesta de percepción ciudadana en el 2023. Entonces, hay factores reales o por lo menos que corresponden a las acciones concretas que se tienen que lograr con respecto al mejoramiento económico, sobre todo relacionado con la empleabilidad y el emprendimiento, pero también hay que acompañar esto con una sensación y con una percepción que la gente esté más optimista frente a lo que está pasando. Bueno, y uno de los sectores que también ha estado muy preocupado desde realmente la pandemia es el sector de las fábricas, de las industrias, de las manufacturas en la ciudad, por cuenta pues precisamente del impacto de la pandemia, de la reforma tributaria del año pasado, de la caída en la producción este año a raíz de la desaceleración económica. Ellos me imagino que también están con sus ojos puestos en el nuevo programa del alcalde. ¿Qué le dijeron? ¿Con quién habló en el caso de las empresas, de las fábricas, de las manufacturas en Bogotá? En realidad sí, después aquí hablamos con Acopi Bogotá, con María Alejandra Osorio. Ella lo que nos dice es que hay una preocupación por 3 sectores: manufactura, comercio y construcción, que se mantienen en negativo. Entonces ella dice que se necesitan políticas para impulsar estos 3 sectores que están muy caídos en Bogotá. Y también pide impulso a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos la particularidad de estar atravesando una desaceleración económica que ya se está empezando a evidenciar a nivel nacional, y Bogotá cumple un papel fundamental porque aportamos casi el 25% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Luego las decisiones, las políticas, las ayudas de fomento a la pequeña y mediana empresa en Bogotá tienen una repercusión a nivel nacional
que puede ayudar a impulsar o ayudar a hundir la economía que está muy golpeada. Los sectores económicos principales como la construcción, la manufactura, el comercio están en números negativos y necesitamos empezar a recuperar eso y también, por supuesto, trabajar en implementar políticas que ayuden a fomentar el empleo formal y bien remunerado. Otro tema muy importante, implementar planes de compras públicas. Nosotros hemos insistido desde Acopia a nivel nacional que los planes de compras públicas son fundamentales para que la pequeña y mediana empresa pueda tener un mercado natural, pero también para que puedan crecer y desarrollarse de manera formal y dándole unas buenas condiciones a sus trabajadores. Entonces, allí vamos a estar de la mano con el gobierno, llevando estas propuestas a la nueva administración para que sean tenidas en cuenta y podamos trabajar de la mano en aquellas políticas que necesita la ciudad, en particular en favor de la industria manufacturera. La industria manufacturera, la construcción, dice la doctora, pero también el comercio. El comercio, por cierto, Paola, que ha venido de capa caída desde hace ya muchos meses. Las encuestas de FENALCO no son nada halagüeñas. Dicen que la gran mayoría, aproximadamente un 70% de los comerciantes, pues han visto reducciones en sus ventas. ¿Qué le dijo FENALCO sobre este tema y cómo ven ellos al nuevo alcalde de Bogotá? Bueno, ellos están muy esperanzados con este nuevo alcalde. Dicen que se está construyendo confianza y que se puede construir confianza con él. De hecho, están esperando una reunión con él, precisamente para hacer consensos. Entonces, ven con muy buenos ojos este plan de gobierno, pero también dicen que se debe mejorar esta confianza con el empresariado y esta confianza con el consumidor para activar otra vez la economía. Pero también hay un punto importante, el metro. Ellos dicen que se debe hacer y se debe dar la continuidad a todo el plan del metro. Básicamente es mirar cómo se va a hacer ese empalme. Muy importante la continuidad del metro de Bogotá, porque esto también tiene que ver pues con absolutamente todos, y en generar confianza. Yo creo que en este momento la palabra es confianza, un trabajo con el gobierno nacional que debe ser de la mano, debe ser mostrando las necesidades que tiene el empresariado en general para poder realmente apoyarlo y obviamente atender esos retos que no hay ninguno que dé espera. O sea, el reto que tiene la nueva administración para manejar Bogotá es un reto complejo porque estamos en un momento complejo del país y yo creo que del mundo con todas las cosas que están pasando. Entonces, ese trabajo lo tiene que pues, buscar hacer de la mano desde ya del empalme y de todo lo que ya está construido para continuar, corregir algunos rumbos y seguir construyendo. Bueno, pues Paulita, creo que a juzgar por las opiniones que acabamos de escuchar, creo que los gremios en Bogotá están contentos con la nueva, el triunfo pues del nuevo alcalde de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán. Henry, yo diría que están bastante contentos. Eso sí, resaltan que hay un reto muy importante y es la implementación de estas políticas. Bueno, pues muchas gracias, Paola, por ayudarnos a traer estas opiniones y estos análisis que hacen los diferentes gremios. Y a propósito de empresas y de comercio, el día del Halloween que se celebra mañana en todo el país, ha dicho FENALCO que el 73% de los colombianos lo va a celebrar, lo que se convierte generalmente en una oportunidad para ellos, para los comerciantes. Luisa Polo salió a las calles y le tomó el pulso a este tema. Una fecha esperada por muchos. Muy, como te digo, muy divertido y una manera de compartir con todas las compañeras. Lo hacemos en el spa. Precisamente andamos en eso, recogí la niña al colegio y estamos mirando el disfraz. Ella quiere Ángel, de Angelito. Los niños los más emocionados. Porque quiero ser policía. Según FENALCO, el 73% de los colombianos celebrará Halloween. Entre las actividades que realizarán, el 30% dice que pedirá dulces en sus barrios, el 20% irá a un centro comercial, 17% irá a una fiesta familiar y el 9% visitará un restaurante. El 40% de las familias que tienen niños van a salir a la calle disfrazadas con los hijos a pedir dulces y, en fin, a mirar vitrinas. Ese día puntualmente el incremento en centros comerciales es del 15% y lo que la gente destina para invertir en esta fecha es una cifra importante. Hablamos de alrededor de 180.000 pesos entre disfraces, dulces, rumba. Desde hace 20 años, Estela hace realidad cualquier disfraz. Las ideas que la gente me dice, entonces yo las plasmo en mi mente, y me imagino que así lo quieren y se los realizo. Y cada vez que se acerca Halloween se prepara junto a sus compañeras para diseñar los que están en tendencia.
Hemos hecho desde astronautas, cucarachas, chapoleras. Según la encuesta de FENALCO, el 35% de los colombianos va a invertir entre 100.000 a 200.000 pesos en el disfraz para Halloween. Barbie, Mario, la monja definitivamente, y todo lo que siempre nunca pasa de moda, Alicia, Chavo, Charleston, hippies, piratas. Esta celebración también ha sido una oportunidad para la venta de dulces colombianos. Este es un producto que está creciendo sus ventas al exterior y en particular se destacan destinos, mercados como el de Estados Unidos. Para esta celebración, 8 de cada 10 colombianos compra dulces para darle a los niños y 2 de cada 5 opta por disfrazar a su mascota. Y después de las noticias, veamos ahora los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana, es de 4.060 pesos con 83 centavos, bajó 59 pesos con 79 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 2,84%, se ubicó en $87 con 91 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.335.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,47%. La acción que más se valorizó fue la misma de la Bolsa de Valores de Colombia, con una ganancia de 12,50%. Y la que más bajó, la del Banco BBVA Colombia, con un retroceso de 8,46%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un rascacielos debe tener en promedio 150 metros de altura para ser considerado de esa categoría. Esto equivale a poco más o menos 30 pisos en promedio. Y los siguientes son los países que más rascacielos tienen en el mundo. China tiene 3.166, Estados Unidos 887, Emiratos Árabes 332, Japón 278 y Corea del Sur 276. Como referencia, Colombia tiene apenas 24. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.